llegó el maestro en ciencias Sócrates Galicia. ¿Perdón? Ah, ya, el micrófono. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, me comentaron de una serie de elementos que se tenían que repartir sobre las condiciones generales del trabajo. Entonces, antes de pues, ir empezando en el tema, ¿verdad? Quiero hacer un breve comentario. Tenemos 3 leyes federales, ¿verdad? Una es la Ley Federal del Trabajo, que es comúnmente conocida así por todos, es la más famosa, ¿no? Pero que en principio fue la más antigua, ¿verdad? Del 18 de agosto del 1931, que fue la primera versión, y luego la posterior que publicó Gustavo Díaz Ordaz en 1970, y que en conjunto entró en vigor el 1 de mayo de 1970. ¿Sí? Entonces, esta ley pues, es la más famosa y que después se ha convertido en la ley reglamentaria del apartado A. Pero existe otra ley, ¿no?, federal también, que es de los trabajadores al servicio del Estado, que es la ley reglamentaria de la fracción B, o del apartado B, ¿no?, del artículo 123 constitucional. Y finalmente está una tercera ley federal, que es la que reglamenta la fracción 9 del apartado B, que es la cuestión de los trabajadores bancarios, ¿no? Entonces, son 3 leyes federales reglamentarias de un solo artículo, del artículo 123 constitucional, y en dos apartados y una fracción, la fracción 9. ¿Sí? Eso lo pueden, ¿verdad? Las 3 leyes están aquí en esta agenda laboral. Pues yo siempre la recomiendo porque está bastante documentada. Entonces, eso lo traigo a colación porque aquí se está tratando, se planteó que se tratara el tema de condiciones generales de trabajo. Y entonces, precisamente el concepto de condiciones generales de trabajo es un concepto que aparece en la ley reglamentaria del apartado B, o sea, en los trabajadores al servicio del Estado. No así para el apartado A, que maneja el concepto más antiguo, que es contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Y que antes en la reforma que se hizo con Díaz Ordaz se discutió mucho, incluso el término, ¿sí? Por aquí traigo un documento, no traigo muchos, ¿verdad? Pero donde pues hago alusión un poco a los antecedentes de lo que son los convenios, ¿no? O sea, de hecho, a los que se encargaron en elaborar el artículo 123 constitucional en el constituyente de 1917, pues ellos mismos dicen, ¿verdad?, en sus documentos que no había experiencia en México y que ellos tampoco tenían censo. Entonces, su primera tarea fue revisar a nivel mundial, ¿verdad?, qué había sobre regulación laboral, sobre derecho laboral. ¿Sí? Y entonces se encontraron esto de los convenios de trabajo, tienen muchas nomenclaturas, ¿no? Quedaron el concepto de contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Y que en la ley reglamentaria del apartado B, que tiene que ver con la reforma que hizo López Mateos, ¿no?, en 1963, y 20 años después se publicó la ley reglamentaria de los bancarios, ¿verdad?, ya con Miguel de la Madrid. En esa reforma entonces se introdujo el concepto de condiciones generales de trabajo. De alguna manera, no sé si ustedes hayan un poco leído todas estas legislaciones, ¿no? Pero sí hay más restricciones en los trabajadores al servicio del Estado, ¿sí? Por ejemplo, habla ahí en cuanto a las condiciones generales de trabajo, que dice que el funcionario elaborará las condiciones generales de trabajo, ¿sí?, y tomará en cuenta la opinión, eso dicen los artículos, ahorita ni los voy a citar por número, ¿no? Dice que tomará en cuenta la opinión de los representantes sindicales o de los trabajadores, o sea, pero no dice que necesariamente lo pactará, a diferencia de la ley reglamentaria del apartado A, en donde habla de los contratos colectivos, dice que es obligatorio para los patrones celebrar un contrato colectivo de trabajo. Y entonces el principio de bilateralidad se impone. El principio de bilateralidad, ¿qué es? Pues que los trabajadores conquistan un poder, por decirlo así, hasta cierto punto de igual a igual, ¿no?, en términos de las negociaciones. Entonces, ese tipo de
detalles son importantes porque incluso en la misma definición de los sindicatos pues hay variaciones, ¿no? En cada una de sus tres leyes reglamentarias, ¿sí? En ese documento que elaboré al respecto de esto que llamé política laboral, ¿sí? Yo hago alusión en principio de cuál ha sido el papel, de una manera breve, porque no quiero ser aquí una tratadista ni exhaustivo, ¿no? Sino de manera breve y sintética, cuáles son las funciones de los sindicatos en las sociedades capitalistas, ¿no? Y entonces hablamos ahí de que es básicamente dos generales, o más o menos dos genéricas que se pueden desglosar con notas un poco más particulares, que es resistencia a la explotación y a la opresión capitalista, ¿no? Pero además de eso, pues dicen los sindicatos históricamente y a través de todas estas conquistas laborales, de todo este derecho laboral que se conquistó en algún momento, pues contribuyen a moldear el mercado de trabajo de la fuerza en una rama o en general el mercado de trabajo laboral de todos los aspectos, ¿no? Entonces eso lo podemos ver muy claramente en el ámbito de las universidades, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero esas son como que las funciones generales. Pero, pues llama la atención, ustedes leen aquí la ley reglamentaria del apartado A, dice que los sindicatos pueden ser de trabajadores o de patrones para defender, para el estudio, mejoramiento y defensa de sus propios intereses, ¿no? Entonces, se los traigo a colación porque actualmente pues no hay muchos sindicatos, pero en los años 30 y 40 sí hubo sindicatos de patrones, incluso sobre todo en el sector agrícola y agrario, que es un poco donde está un poco más relacionado, hubo sindicatos, ¿no?, de terratenientes para la defensa de sus derechos, ahora sí, sobre la tierra, ¿no?, y en contra del agrarismo que pues pululó por esas épocas, ¿no? Entonces, de ahí, si ustedes se pasan a la ley reglamentaria del apartado B, dice que los sindicatos son simplemente organizaciones de los trabajadores para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Lógicamente, o sea, si nada más está reglamentando la cuestión del Estado, o sea, de los trabajadores del Estado, pues ahí ya no puede haber sindicatos de directivos, ¿no?, de secretarios de Estado o cosas de esas. Entonces, esa parte pues la eliminan, ¿no? Y entonces nada más los sindicatos son sindicatos para la defensa de los derechos, estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? Así más o menos. Entonces, bueno, ya entrando entonces a las condiciones generales de trabajo, los convenios, ¿verdad? Como pues hay varias nomenclaturas del contrato, dicen los abogados no es el término más conveniente, porque el contrato correspondería al ámbito del derecho civil, que es derecho individual, ¿no? O sea, que es en donde los ciudadanos son tratados por igual, o sea, todos son iguales ante la ley. El derecho laboral no, el derecho laboral es derecho de colectivos de grupo, más bien de derechos de grupo, de grupos desvalidos, y entonces hay toda una serie de candados que todavía existen en esta ley, ¿no?, y que protegen a, lo que le llamaban muchas veces tutelado, ¿no?, son derechos tutelados, junto con el sector agrario. Y entonces el término contrato no vendría a ser así, porque se implicaría que es libre, ¿sí me entienden? Pero hay un artículo de la ley donde dice que los contratos son obligatorios para el patrón, y si el patrón no se niega a celebrar un contrato, pues se expone a ser sancionado.